El surgimiento de los grandes artistas plásticos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en México no se dio de una manera espontánea, sino gracias al impulso de las academias de artes y artesanías como la que dirigió el maestro José Inés Tobilla Flores aquí en Aguascalientes. El pintor chapaneco fue invitado por el gobernador Alejandro Vázquez del Mercado a dirigir la Academia Municipal de Dibujo. Este cargo lo ocupó desde el 1 de julio de 1891 hasta 1910. Vayamos con el doctor Luciano Ramírez Hurtado, quien nos abundará un poco más sobre este interesante tema. Durante el siglo XVIII en Europa, en la época de la Ilustración, se fundaron academias de arte. Las más importantes fueron en Francia, pero también en España. En este último país fueron importantes la fundación de la Academia de San Fernando en Madrid y la Academia de San Carlos en Valencia. En la Nueva España también se fundó la Academia de San Carlos en honor al rey Carlos III en 1783. Ya en el siglo XIX, en el México independiente, se siguieron fundando algunas academias en provincia. Tocó el turno a Zacatecas en 1832 y en ese mismo año a Aguascalientes, dado que Aguascalientes pertenecía en aquella época al estado de Zacatecas. Fue una institución que se fundó en 1832 y que sirvió para formar tanto a artistas plásticos en arquitectura, escultura y pintura, pero también para formar artesanos en las artes mecánicas y aplicadas. Esta institución en Aguascalientes, la Academia Municipal de Dibujo, tuvo una serie de derroteros, de aperturas, de cierres, de acuerdo a los movimientos políticos, a la situación económica. Finalmente, cuando se triunfan los liberales sobre los conservadores, a partir de 1867, la institución ya toma, digamos, un vuelo y un derrotero más definido. Hubo algunos directores de academia que fueron importantes. Uno de ellos fue Amador Herrera, que fue incluso profesor de José Guadalupe Posada entre 1869 y 1871. Esto es importante subrayarlo porque generalmente a Posada se le reconoce como un artista que no tuvo una formación académica, sino completamente empírica, y hemos encontrado en archivos que efectivamente estuvo matriculado en la Academia Municipal de Dibujo. Ya en la época del Porfiriato se hizo una exposición de Bellas Artes en 1891 que fue muy importante porque participó Jesús F. Contreras, el gran escultor aguascalentense del Porfiriato. Él tenía relación con profesores y alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes, también con la dirección de la Escuela Nacional de Artes y Oficios que él dirigía, de tal manera que logró traer a Aguascalientes a varios artistas importantes a que expusieran en esa exposición de Bellas Artes. Entre ellos estuvo José María Velasco, José María Izaguirre, Alfredo Martínez, José María Jara, y entre ellos venía también José Inés Tobilla. A partir de esta exposición en la que salió galardonado incluso el propio Tobilla, seguramente conoció al gobernador, que era Alejandro Vázquez del Mercado, y lo invitaron a que dirigiera la Academia Municipal de Dibujo. De tal manera que lo tenemos aquí en Aguascalientes desde 1891 y va a permanecer en este puesto hasta 1910, prácticamente poquito antes del estallido revolucionario. Tobilla era un pintor originario de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. En su ciudad natal tomó algunos cursos de dibujo, estuvo en el Instituto Literario, pero finalmente decidió irse a la Escuela Nacional de Bellas Artes, a la Ciudad de México, y ahí se inscribió. Fue un alumno notable que fue formado por gentes como Salomé Pina, como Santiago Rebull, con el propio José María Velasco, entre otros, que a su vez habían sido formados por Pelegrín Clavé, el que había sido director de la Escuela de Pintura en la antigua Academia de San Carlos. De tal manera que la formación que traía José Inés Tobilla era bastante sólida, una formación académica de corte que transitó entre el romanticismo y el modernismo. Se le destacaba sobre todo que era un gran copista, un gran retratista también, y manejaba sobre todo la técnica del óleo. De tal manera que cuando se hace cargo de la Academia Municipal de Dibujo en Aguascalientes, le dio un fuerte impulso porque permaneció a lo largo de 2 décadas. La formación que recibían los alumnos en esta institución era básicamente el método Julien, que era
copiar de la estampa, copiar de obras de grandes maestros hasta lograr la perfección. Esto era a lo largo de varios años, meses y años de práctica. También es el método francés, donde no se diferenciaba el arte, la impartición para artistas y la impartición para artesanos. Ya para esta época Aguascalientes tenía una gran cantidad de artesanos, de pequeños centros manufactureros, de fábricas, de establecimientos comerciales, y para todo esto se necesitaba desde luego de artesanos que supieran de diseño, que supieran de dibujo, ¿no? Entonces era importante para ellos estudiar en la Academia Municipal de Dibujo. Básicamente el método era copiar de la estampa obras de grandes maestros, era copiar del yeso también para darle volumetría al dibujo, y dibujo al natural también, dibujo al desnudo, dibujo de modelos en vivo, es prácticamente la metodología, pero se impartieron una gran cantidad de materias como era dibujo de ornato, dibujo del paisaje, dibujo anatómico, dibujo lineal, dibujo de imitación. Era una amplia variedad de materias. Por otro lado, regresando a José Inés Tobilla, no solamente era director de la Academia Municipal de Dibujo, sino que también dio clases en la Escuela de Agricultura, que después se llamó el Instituto Científico y Literario de Aguascalientes, y también dio clases en el Liceo de Niñas, esa institución fundada para las mujeres, para formar profesoras básicamente, y que todos ellos recibían clases de dibujo, tanto en el Instituto Científico y Literario como en la Academia, como en el Instituto Científico, como en el Liceo de Niñas, quiero decir. De tal manera que quienes estuvieron matriculados, por ejemplo, en la Escuela de Agricultura o Instituto Científico y Literario, pasaron gentes importantes, como es el caso de los hermanos Pani, Alberto J. Pani, Arturo Pani, estuvo también Ramón López Velarde, Pedro de Alba, estuvo también un tiempo por Aguascalientes Gerardo Murillo, originario de Guadalajara, pero que su papá tenía un negocio farmacéutico y un laboratorio aquí en Aguascalientes, y estuvo hacia 1893-1895, pasó por aquí y recibió clases de dibujo también. Y entre ellos estuvo también ya hacia 1901-1902, estuvo Saturnino Herrán, que fue muy importante posteriormente en la plástica, porque él fundó prácticamente la Escuela Mexicana de Pintura, se le reconoce como un precursor de esa corriente. Estuvieron también gentes de la talla de Francisco Díaz de León, que también va a ser muy importante en la tipografía, en la edición de libros, en el grabado. De tal manera que la labor que realizó José Inés Tobilla en Aguascalientes fue muy importante para formar, repito, tanto artistas como artesanos. Recordar también que en aquella época el ferrocarril era ya muy importante para la economía local, y también demandaba gente que supiera dibujar o que supiera diseñar, además de una gran cantidad de fábricas y de manufacturas que se desarrollaron en aquella época durante el Porfiriato. Algunos retratos que hizo José Inés Tobilla importantes en Aguascalientes, hizo el del doctor Ignacio N. Marín, que fue durante muchos años director de la preparatoria del Instituto Científico y Literario. Hizo también un retrato del primer obispo de Aguascalientes, José María Cerrato, Manuel y Cerrato. Hizo también una fotografía, un retrato, quiero decir, de Antonia López, viuda de Chávez, la primera directora del Liceo de Niñas, de un filarmónico, del que era director también de la Escuela de Música, Susano Robles, en fin. Otros géneros que cultivó José Inés Tobilla fue el retrato de santos, lo que se conoce como hagiografía. Era un género que se vendía bastante bien, dado el catolicismo que era prevaleciente en el Aguascalientes de la época. Entonces era común comprar obras de santos, de vírgenes, de Jesucristo, de Dios Padre, en fin. Y de todo esto José Inés Tobilla hacía en su estudio, que estaba en la calle del Olivo, hoy Zaragoza. Él finalmente se marchó en 1910 por algunas desavenencias que tuvo con el gobernador, en una época donde ya se les pedía una gran cantidad de informes, de reportes por parte de la Inspección de Educación, y se va a la Ciudad de México, está un tiempito en su natal San Cristóbal de las Casas, pero no vio un porvenir promisorio,
y regresa a la Escuela Nacional de Bellas Artes a seguir dando clases. Allá se encuentra con su ex alumno Saturnino Herrán y son ya colegas en la clase de dibujo de imitación. A José Inés Tobilla le tocó también participar en la reforma que tuvo el plan de estudios de la Escuela Nacional de Bellas Artes hacia 1913-1914 y ahí estuvo varios años hasta que murió finalmente en 1921. Esta es la historia de José Inés Tobilla y su participación en la Academia Municipal de Dibujo, institución que fue muy importante para formar artistas y para crear artesanos capaces en las artes mecánicas y aplicadas. Las pinturas y los murales que acompañan a varias construcciones dentro de nuestro estado son muestra del gran talento que ha pisado nuestra ciudad. El día de hoy pudimos apreciar y conocer una parte de las grandes obras que retratan nuestra historia. Sin embargo, el tiempo ha terminado y no queda nada más que agradecerles por habernos acompañado un día más para conocer la historia del arte en Aguascalientes. Yo soy David Moreno, hasta la próxima.